Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su espera y les damos la bienvenida a esta nueva sesión. Como bien saben, ya habíamos tenido una sesión sobre los derechos humanos. Aquí esta sesión se va a tratar más sobre la reflexión sobre esa anterior sesión para resolver esas dudas y interrogantes y poder atender estas respuestas. Nuevamente al mando está nuestro autor invitado, el doctor Mario Álvarez Ledesma, que antes de presentarlo voy a hacer una breve presentación sobre él, porque si llego a contar toda su experiencia, que yo creo que me llevaría toda la sesión, así que voy a ser muy breve. El doctor Mario es licenciado en Derecho con mención honorífica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Es profesor investigador de la Escuela de Libre Derecho México, investigador nacional CNI desde el 2009, secretario general de la Sala Constitucional del TCG de la Ciudad de México y también es profesor permanente invitado de la Facultad de Crudosperanza de la Universidad degli Studi de Priori de Italia y como todos lo saben es autor de los libros de introducción del derecho y acerca del concepto de derechos humanos de McGraw-Hill. Pues ahora sí que le doy la bienvenida nuevamente, doctor. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Eric, muy gentil. Muy buenas tardes a todos. Estoy transmitiendo, como siempre digo, desde la Gran Tenochtitlán, en la Ciudad de México. Un saludo muy fuerte para los que nos hacen la gentileza de estar de nueva cuenta con nosotros. Y por supuesto, una bienvenida para los que se unen a esta sesión. Me da mucho gusto poder retomar el tema que hace 3 meses, en mayo, al inicio de esta pandemia, nos permitió tener una conversación muy interesante sobre el estado, la situación de los derechos humanos en medio de la pandemia, bajo las condiciones difíciles que nos ha tocado vivir a todos los países del mundo y en particular América Latina durante este periodo tan complejo. Eh, es muy oportuna esta nueva sesión y la acepté. No soy muy dado últimamente a estas presentaciones, pero literalmente la pandemia me ha forzado a estar mucho en medios. Y es muy oportuno, digo, porque durante la primera sesión, de la cual haré un brevísimo resumen, reflexionamos sobre la necesidad de aplicar algunas metodologías para entender primero a los derechos humanos como criterio de justicia y legitimidad de los estados democráticos y garantistas contemporáneos y cuál era la situación en la que en esta crisis profunda provocada por el COVID-19 vivían y padecían los derechos humanos como un reflejo de un grave deterioro de las instituciones que afecta a lo más importante, a las personas, a los seres humanos. Tuve oportunidad de hacer alusión a dos muy importantes documentos producidos tanto por la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, previendo escenarios que se han venido desafortunadamente cumpliendo. Por eso la reflexión, insisto, subrayo, es oportuna en la medida en que nos va a dar ocasión de reflexionar con más cuidado a 3 meses vista de nuestro primer encuentro sobre las consecuencias que la pandemia ha tenido en los derechos humanos y algo muy importante, hacer una reflexión prospectiva de cuáles son las lecciones aprendidas o no. Eso nos pasa mucho a ciertos países. Nos cuesta mucho trabajo aprender de nuestra historia y aunque es un lugar común, la repetimos constantemente. ¿Qué tendremos que hacer para evitar que nos siga pasando, que nos vuelva a pasar lo que nos ha sucedido? Vamos a hacer, por tanto, un ejercicio aplicando mi metodología multidimensional de derechos humanos y la verdad que se los digo con un profundo sentimiento de dolor de lo que está pasando en mi país. Tuve razón. Cuando ciertos presupuestos funcionales de los derechos humanos se deterioran, de nada sirve tener los derechos humanos en las constituciones o haber suscrito infinidad de tratados internacionales sobre derechos humanos. Como la Corte Interamericana dijo respecto de México, y supongo que esto se aplica a muchos países de América Latina,
nuestros derechos humanos son derechos de papel. Entonces vamos a hacer una reflexión. Yo, como siempre, me permití prepararles, si es que con la palabra no soy suficientemente claro y enfático, algunos conceptos que nos permitirán rápidamente, insisto, recordar algunos de los conceptos que yo desarrollé durante la sesión pasada, los ajustes en función de la experiencia durante estos 3 meses dolorosos de pandemia, las conclusiones que haremos juntos y, por supuesto, que el trabajo que ahora realicé está íntimamente relacionado con la larga lista de preguntas que me hicieron ustedes, los que participaron en la primera sesión, y en donde hay puntos de coincidencia y preocupación comunes. Entonces, pasamos a ello para que podamos entrar a una reflexión más rica. Bueno, muy bien. Recordarán seguramente este cuadro que incluso se les remitió. Es un cuadro que yo llamo ahora califico, motejo de el famoso cuadro de los derechos humanos y el ciclo virtuoso. Los derechos humanos realmente funcionan como teoría de la justicia y legitimidad cuando esta idea de la persona humana como un ser dotado de autonomía y dignidad, que son principios que tienen validez universal, tanto en sentido sustantivo como adjetivo, tienen efectiva realización en la sociedad. Cuando han transitado adecuadamente a normas nacionales, fundamentalmente las constituciones y otras leyes secundarias, y tratados internacionales en los que se sustenta el fundamento jurídico, no solamente de los derechos humanos, sino de la justicia entendida en esa perspectiva. Sin embargo, los derechos humanos, por más noble que sea en cuanto a teoría deontológica de la justicia, se convierte simple y llanamente en una quimera si no existen condiciones fácticas, presupuestos funcionales que los hagan posibles. Y son básicamente 4 a los que yo señalo como responsables de que los derechos humanos puedan crecer, puedan medrar adecuadamente en una sociedad. La primera, y una de las preguntas que yo postulé en la sesión anterior, es ¿cuál de estos 4 grandes presupuestos les parecía el más influyente y el determinante? Obtuve muchas respuestas y todas, por supuesto, acertadas. Sin duda, la democracia. Si no hay desarrollo democrático, me voy a echar un poquito para atrás. Si no hay democracia, no puede haber derechos humanos. Por ende, el desarrollo o la involución de los sistemas democráticos afecta directamente el estado de los derechos humanos. Porque los derechos humanos, evidentemente, son la teoría de la justicia natural de un sistema de gobierno donde los protagonistas son los ciudadanos, son las personas, cuya voluntad se expresa de manera jurídica, política y moral y tiene efectos en la ley, tiene efectos en el modo de gobierno, tiene efectos en las políticas públicas. La segunda condición, inevitable por supuesto, es la condición económica del país en cuestión. Los derechos humanos, como cualquier teoría de la justicia y cualquier implementación de políticas públicas, ha de menester recursos. Si no hay recursos para pagar jueces, para pagar ministerios públicos, para pagar trabajadores sociales, sistemas de protección y de prevención de la tortura, pues los derechos humanos funcionan muy mal. Refería yo el trabajo de algunos juristas norteamericanos que decían que la calidad de las libertades públicas estaban íntimamente vinculadas con el sistema impositivo de un país. Si ese sistema impositivo podía, primeramente, obtener recursos y dirigirlos a su sistema de justicia y de prevención del delito y de desarrollo de la salud y de la educación, bueno, el Estado de los Derechos Humanos funcionaba y era funcional. Una tercera condición que, como hemos visto, se ha deteriorado profundamente en el mundo, no solamente en América Latina, es el pluralismo y la tolerancia. Vemos ejemplos en Estados Unidos los meses anteriores, en medio de la pandemia, de manifestaciones populares sumamente violentas por discriminación racial, por el abuso policíaco, y esto también lo hemos visto en otros países de América Latina.
No quiero adelantar una conclusión, pero esto está íntimamente relacionado con las características de los gobiernos que están ahora teniendo vigencia en América Latina. Y por supuesto, las condiciones, la salud del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho débil, un Estado de Derecho que cede ante las pretensiones políticas y la influencia política, un Estado de Derecho que no cuenta con los recursos para fortalecer a sus instituciones, un Estado de Derecho al que no llegan los mejores hombres, los mejores juristas, bueno, flaco favor le puede hacer a la garantía de los derechos humanos. Y sí es importante hiperbolizar esta idea. A los juristas, si bien es cierto que nos ha tocado hacer filosofía de los derechos humanos y alguna praxis política, la labor fundamental, el trabajo fundamental, la teleología última de los juristas es buscar las figuras para garantizar los derechos humanos. Y el problema central de los derechos humanos en este momento sigue siendo el de sus garantías. Pero esto no funciona, no trabaja adecuadamente si no contamos con políticas públicas, es decir, con una praxis gubernamental planeada, adecuadamente financiada, con un estudio previo que nos diga dónde están los déficits, qué metas queremos alcanzar, con qué presupuesto público y todas las políticas públicas de los estados donde la teoría de la justicia predominante sean los derechos humanos, deben de tener ese enfoque. Esto cuesta mucho trabajo hacerlo entender a nuestros gobernantes. Ahora bien, recordarán ustedes que yo toqué algunos aspectos que en mi criterio estaban en profunda crisis. Y lo que ven ahí es la espantosa nube, los nubarrones de la pandemia producida por el COVID-19. Es decir, a democracias liberales en crisis, con problemas de legitimidad política, a crisis económicas recurrentes en el mundo que han generado pobreza e imaginación, ante la irrupción de los fundamentalismos, el populismo y la intolerancia, y ante estados de derechos débiles, con crisis de acceso a la justicia, con violencia y delincuencia organizada e impunidad, bueno, se da la fórmula perfecta, la crisis perfecta, ¿no? La fórmula del terror. A eso se suma una pandemia con gobiernos sin mucha capacidad de gestión, con poca inteligencia prospectiva y bueno, lo que vamos a ver al final, pues esto termina en escenarios catastróficos, en la muerte de miles y miles de personas, sobre todo en países donde coinciden algunos problemas centrales en los presupuestos funcionales. Por lo tanto, veremos que ya en última instancia los derechos humanos no son sino víctimas de esta conjunción de elementos que provocan con esa nube la tormenta perfecta. Por tanto, en mi criterio, la pandemia corroboró la tesis de los presupuestos funcionales. Yo sostenía, y he sostenido desde hace algunos años, posición, por supuesto, no exenta de críticas y bienvenidas, por supuesto también, que existe una relación directamente proporcional entre el grado de vigencia y protección de los derechos humanos y la situación de los presupuestos funcionales, de su democracia, de su Estado de Derecho, etc. Por tanto, podemos decir que es necesario trabajar por la democracia. Una mejor democracia nos va a dar mayores posibilidades de que los derechos humanos, como teoría de la justicia, tengan éxito. Pero la pandemia vino a incidir en el segundo de los factores. Si de suyo nuestros países traían, algunos afortunadamente que estaban trabajando muy bien, como Perú y otros que estaban en un buen desarrollo económico, les pega la pandemia. En México traíamos un desarrollo mediocre de un 2% anual, pero hay un derrumbe de casi el 20% como producto de la pandemia. Es decir, pandemia, además de una crisis de derechos humanos y particularmente de derecho a la salud, implica crisis económicas, lo que provoca la tormenta perfecta. Y esto lo que genera, yo no sé si en sus países lo han visto, en sociedades cada vez más radicalizadas. Es muy notorio en México, yo escuchaba ayer cifras impactantes, que se han prácticamente duplicado el número de accidentes en las carreteras en México, fenómeno que al parecer se da en América Latina, en el resto de América Latina. Es decir,
hay con esta encerrona, con este alejamiento por sanidad pública de mantenerse en casa, pues esto ha generado mayores índices de violencia familiar, y cuando la gente sale a las calles, pues al parecer también traduce parte de esa frustración. Los seres humanos somos muy sensibles a estas circunstancias en sociedades que adoptan posiciones más radicalizadas. Basta ver las redes sociales para que ustedes se den cuenta del grado de crispación que existe, no en México, no en América Latina, en el mundo. Hace un par de semanas fue muy curioso ver cómo en Alemania salió la gente para pedir una suspensión, un relajamiento de las medidas. La gente quiere salir a las calles de nueva cuenta. Y por supuesto, la pandemia corroboró la brutal debilidad y deficiencia de los estados de derecho. Si en situaciones de, entre comillas, normalidad, traíamos una problemática seria en materia de Estado de Derecho, la pandemia desafortunadamente no ha hecho más que agudizarla. La pregunta obligada es, ¿a quiénes afectó y está afectando en mayor medida la pandemia? Bueno, ¿se acuerdan que yo les presenté este famoso índice de desarrollo humano que han preparado las Naciones Unidas con los años, y que este índice nos permitía corroborar, a su vez, que el nivel de desarrollo de cada país, que el índice de desarrollo humano, estaba directamente relacionado con la situación de los derechos humanos en el mundo? Es decir, aquellos países como Noruega, Suiza, Irlanda, Alemania, Hong Kong, bueno, bajo las condiciones actuales, por supuesto, Australia, Islandia, que tenían un grado de desarrollo, de índice de desarrollo humano, eran indicativas de que su democracia estaba caminando, de que su economía era, en algunos casos, boyante, pero en otros funcional, que nos encontramos ante sociedades, todas las sociedades tienen problemas, pero que se podían canalizar por las vías institucionales, básicamente tolerantes, y evidentemente también sociedades con un grado de solidez en sus instituciones jurídicas, en su Estado de Derecho. Aquí hay algo muy importante sobre lo cual voy a hacer una pausa, en relación a la cual voy a hacer una pausa, y voy a volver a la presentación con ustedes para verlos cara a cara, porque esta reflexión es muy importante. Uno de los elementos que me gustaría que tomaran como prenda de esta conversación con ustedes es que trabáramos conciencia de aquello que yo llamo desarrollo asimétrico de los derechos humanos. Recordarán ustedes que mi postura multidimensional, basada en un análisis de filosofía wittgensteiniana, en el cual, y cuyos recovecos no me voy a meter, recurran a mis libros y ahí los van a encontrar, no es el momento para hacerlo, pero la conclusión es que los derechos humanos se mueven en varios discursos al mismo tiempo, y fundamentalmente para efectos prácticos en tres. En la dimensión filosófica, los derechos humanos son exigencias éticas que corresponden a una teoría de la justicia muy particular. Adoptan una dimensión política porque se convierten en un criterio de legitimidad de los gobiernos democráticos, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto tienen una acusada dimensión jurídica a partir del momento en que se plasmaron en las constituciones, en los ordenamientos jurídicos de prácticamente todo el mundo, y han demandado del derecho garantías para su protección. Entonces, la gran pregunta es, ¿se está dando un desarrollo asimétrico de los derechos humanos? ¿Hay una suerte de descompensación en los diferentes discursos? ¿Tenemos una incidencia más presente en una parte del discurso de los derechos humanos que en la otra? En mi criterio, sí. Y en mi criterio es muy sano, sobre todo para quienes trabajan profesional o no profesionalmente con el tema de derechos humanos, que traten de hacer este ejercicio bajo los siguientes términos y bajo la siguiente metodología. Es decir, hay un desarrollo diferenciado entre la teoría de los derechos humanos y la especulación filosófica que se hace en un país con la praxis política, el esfuerzo de las ONGs, la politización de la ciudadanía para intervenir
en políticas públicas, de estar presente en la lucha democrática, y por la otra parte, la solidez de las instituciones jurídicas, balbuceantes o no, para la garantía de los derechos humanos. Es perfectamente posible hacer un ejercicio de mero sentido común que nos permita darnos cuenta cómo pudiera darse que hay una gran especulación y a lo mejor se hacen muchas publicaciones y pomposas sobre la teoría de los derechos humanos, tanto de filosofía en sí misma como jurídica de los derechos humanos. Y tenemos a lo mejor una práctica debilitada de los derechos humanos. ONGs débiles, ONGs que un tercer sector de la sociedad que no está realmente presente exigiendo sus derechos y poniendo en evidencia algunos déficits en políticas públicas del Estado, debilidad en los partidos políticos, poco compromiso de los políticos profesionales con los derechos humanos, que al parecer es una constante, que todo se quede en el discurso, y instituciones jurídicas débiles o fuertes. Podemos encontrarnos esas diferencias. Yo he notado que en los países donde hay un mayor grado de desarrollo en los derechos humanos, es evidente que hay una enorme solidez jurídica del discurso jurídico de los derechos humanos, que sí hay una politización, pero fundamentalmente en materia de cultura jurídica de los ciudadanos. Hay una conciencia de que los derechos humanos son realmente importantes. En América Latina, a estas alturas, todavía nos estamos cuestionando a nivel social si los derechos humanos no son un estorbo para procurar justicia, o si los derechos humanos, como sucede en México, corresponden a los delincuentes y no a la sociedad. Este debate contrasta con instituciones pomposas, jurídicamente redactadas en las leyes, pero poco funcionales, y probablemente un gran desarrollo teórico o un pobre desarrollo teórico. Hay una simetría en los tres discursos. Solamente cuando encontramos lo contrario, un cierto grado de simetría, es decir, una especulación seria y preocupada sobre los derechos humanos, una praxis política sólida, comprometida con los derechos fundamentales y las libertades fundamentales, y un Estado de Derecho que le da respuesta a la teoría y a la política. Cuando hay esta asimetría muy marcada, y me parece que sobre todo en América Latina y ya en algunos países del viejo continente, se empieza a dar esta asimetría. Por ejemplo, si ustedes analizan la situación italiana, yo veo una fuerte asimetría entre un sólido Estado de Derecho y muchos problemas en la praxis política y el acceso de algunos partidos políticos con un acento populista, que están debilitando el discurso de los derechos humanos. Afortunadamente tienen el contrapeso de tribunales y de un Estado de Derecho sólido, y se goza con una sólida especulación en materia de derechos humanos. Otro ejemplo característico son los Estados Unidos. En los Estados Unidos tenemos una muy sólida reflexión sobre derechos humanos, una sólida teoría sobre los derechos humanos, una praxis política que empieza a recuperar terreno, sobre todo a través de los emergentes grupos con el Partido Demócrata, ¿no? Con los demócratas que le van a hacer un frente muy duro a Trump, y, por supuesto, un muy sólido Estado de Derecho. Esta descompensación, insisto, esta simetría, es un ejercicio de sentido común que además nos puede permitir hacer predicciones. Si nosotros, que son muy simples, si nosotros tenemos debilidad en la praxis política y debilidad en la praxis jurídica, los derechos humanos van a ser un desastre. Podemos tener debilidad en la praxis política, pero un Estado de Derecho sólido, como es lo que pasa en Estados Unidos, que logra compensar ese desequilibrio. Entonces es muy, muy importante hacer este ejercicio, sobre todo quienes nos dedicamos a los derechos humanos, porque nos puede permitir tomar, primero, estrategias teóricas, o sea, hacia dónde debe ir la especulación. Segundo, cuál es el trabajo que le corresponde a los organismos no gubernamentales. Yo, por ejemplo, en México veo una enorme debilidad de los organismos no gubernamentales.
En la primera parte del siglo XX, digamos en los primeros 10 años del siglo XX, y a finales del los primeros 10 años del siglo XXI, y en la parte final del siglo XX, vi grupos, grandes defensores de derechos humanos, gente que estaba muy activa y en un activismo constante en favor de los derechos humanos. Hoy los veo desaparecidos y ONGs muy débiles, muy comprometidas con partidos políticos y no con objetivos sociales específicos. Esto es muy notorio y quería hacer esta reflexión para que la tengan en cuenta. Regreso a la presentación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como digo ahí, para resumirlo, el desarrollo asimétrico de los derechos humanos, aquí donde les pongo en cursor, implica de variada manera, según el tipo de asimetría de que se trate, un efecto negativo en la eficacia y vigencia de los derechos humanos. Lo ideal es imposible tener una simetría absoluta. Estamos hablando de seres humanos, pero sí que haya un desarrollo más o menos equilibrado. Si ustedes visualizasen los derechos humanos como un edificio de 3 pisos, donde la especulación filosófica se hace en el penthouse o en el 3er piso y la praxis política se hace en tierra, se hace en la planta baja y el discurso jurídico de los derechos humanos se hace en el mezanín, pues ustedes podrán notar, lo ideal es que exista vasos comunicantes, un elevador que comunique adecuadamente a los 3 pisos y que no saliendo del elevador de un piso a otro notemos brutales diferencias. Bajemos a la planta baja y encontremos un absoluto desastre, suciedad, mal cuidado de las instalaciones. Subimos al penthouse y encontramos un estado maravilloso, idílico, que no se corresponde con la situación jurídica ni con la situación fáctica. Esta metáfora más o menos les puede dar a ustedes una idea de cuál es la situación o el desarrollo asimétrico al que hago referencia. Por lo tanto, tal parece que lo que la pandemia ha puesto en evidencia es, además de la asimetría, y sobre esto voy a ser muy enfático, un gravísimo, un terrible fracaso de las políticas públicas prácticamente en todo el mundo en materia de derechos humanos. Nosotros pensamos que previendo en la ley, en las normas constitucionales y en algunos tratados, la posibilidad de suspender derechos humanos en situaciones de emergencia, nos dimos cuenta que esas previsiones no fueron funcionales y que evidentemente resultaba políticamente muy complejo para todos los países declarar una suspensión de derechos y garantías por los efectos políticos que tiene. Luego entonces, ahí es donde debieron tener un papel protagónico y no lo tuvieron los organismos no jurisdiccionales de derechos humanos. Es decir, todo lo que es la defensa ombudsman y defensa no jurisdiccional, pero no necesariamente ombudsman, que han estado prácticamente desaparecidos. Por razones obvias hago la referencia a mi país. Tanto la Comisión Nacional como las comisiones estatales, salvo las excepciones que confirmen la regla, han estado absolutamente desaparecidas. La pandemia los apanicó, los hizo huir, se fueron a encerrar a sus casas, vayan ustedes a saber qué pasó, pero era muy difícil dictar medidas de suspensión de derechos en términos del 29 constitucional o la previsión que tiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eran mucho más prácticas medidas administrativas de promoción y protección de los derechos humanos, como lo advirtió la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. El gran damnificado de esta pandemia, en mi criterio, en este cuadro del ciclo virtuoso, son las políticas públicas. Las políticas públicas estuvieron o brillaron por su ausencia. Luego entonces, en mi criterio, el gran trabajo que se tiene que hacer en América Latina y en el mundo es un trabajo sobre políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Aunque no le guste a los gobiernos populistas, necesitamos especialistas en derechos humanos, sociólogos, politólogos, trabajadores sociales, médicos,
comprometidos con el enfoque de derechos humanos, que puedan aterrizar lo que a veces los abogados dejamos solamente plasmado en la ley, pero su garantía práctica, este puente entre el dicho y el hecho, este puente entre la norma y el fenómeno fáctico, parece abismal. Lo que generó la pandemia fue un hoyo negro que se tragó instituciones, se tragó funcionarios y se ha tragado, que es lo más grave, a millones de personas en todo el mundo. El gran damnificado es la mala implementación de políticas públicas. La Corte no estaba equivocada. La Corte decía claramente que estas medidas de prevención y de cuidado en materia de salud pública tenían que hacerse en relación con los marcos del Estado de Derecho Nacional y, por supuesto, con los estándares interamericanos. Y esos estándares interamericanos solamente se pueden aplicar con políticas públicas. Miren ustedes, yo solamente entresaqué 2 de las recomendaciones y las puse en amarillo, donde se muestra que el sistema de implementación de políticas públicas y monitoreo de la situación de los derechos humanos simplemente falló. Voy a permitir leer lo que dice el sistema interamericano. Dice, debe tenerse en cuenta que todas aquellas medidas que los estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitados temporalmente, legales, ajustados a los objetivos definidos conforme a criterios científicos. Bueno, por Dios, cuando vemos jefes de Estado que no usan el tapabocas, cuando vemos que hay contradicción incluso televisiva en lo que sostienen 2 funcionarios del gobierno encargados del manejo de la pandemia, cuando vemos que las cifras de los infectados y de los muertos no coinciden, cuando vemos que los médicos de las instalaciones públicas de salud salen a la calle para protestar porque no tienen los materiales, ni la vestimenta, ni los instrumentos para hacerle frente a la pandemia, es evidente que fallaron las medidas, que falló la previsión. No fueron ni razonables, ni estrictamente necesarios y proporcionales, ni acordes a los requerimientos. Yo tengo varias anécdotas, sufridas incluso personalmente. En medio de la pandemia, por razones personales, tuve que trasladarme a una ciudad cercana a la capital, que está a escasos 50 kilómetros. Bueno, es evidente que ese estado había adoptado políticas públicas diferentes a las de la Ciudad de México y el semáforo sanitario era distinto. Por lo tanto, habían modificado su no circula. Bueno, en lo último que pensé fue en ello. Cuando llego a la ciudad y trato de ingresar a la ciudad, encuentro un enorme retén con, ya se imaginarán ustedes, policías cuya función no era prevenir a los ciudadanos y auxiliarlos, sino sorprenderlos. Y claro, se me acerca un policía y me dice, oiga, su coche no circula. Lo vamos a tener que llevar al corralón, es decir, al espacio donde quede secuestrado el automóvil hasta en tanto yo no pague la multa administrativa. En vez de decirme, señor, tenemos esta problemática, no puede entrar a la ciudad, aquí está un boletín donde le estamos diciendo cuáles son, esta es la liga de internet por si va a regresar a la ciudad, pero el objetivo no era asaltarme, no era sorprenderme, sino ayudarme. Los policías no estaban capacitados para esta crisis. Y lo que hicieron fue simplemente aprovechar la coyuntura ¿para qué? Pues para extorsionar al ciudadano, como suele ser, por lo menos en Mexicalpan de las Tunas, la costumbre. Por tanto, como bien ha dicho el sistema interamericano, es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y mucha atención a los mecanismos de denuncia. Pero caramba, ¿ante quién acuden los ciudadanos cuando las comisiones de derechos humanos o los órganos paralelos de protección no jurisdiccional brillan por su ausencia? El monitoreo, esta es una de las grandes enseñanzas, el monitoreo de derechos humanos en situaciones de crisis humanitarias son vitales y tenemos que fortalecer entonces políticas públicas y políticas públicas de monitoreo. En los estados actuales, salvo que haya guerra declarada y formal, no va a haber suspensiones de derechos
como lo prevén las constituciones o la Convención Americana. Lo que va a haber es limitaciones parciales de derecho a través de normas administrativas aplicadas por funcionarios públicos del sector salud, del sector policial, del sector preventivo, que tienen que estar capacitados y tienen que estar en una comunicación permanente con la sociedad. Ahí es donde se ve la simetría. Un derecho que está dictando medidas que políticamente no funcionan y que no permiten al ciudadano hacer frente exitosamente a la crisis. Luego, entonces, esto nos va a dar pie para reflexionar. Vamos a tratar de poner en este cuadro lo que yo de alguna manera esbocé en los minutos anteriores. He plasmado en este cuadro, si ustedes se fijan, sus indicadores son no otros que los que hemos manejado en los cuadros anteriores. En la parte de arriba encontramos los 4 presupuestos funcionales de las teorías de los derechos humanos. Del lado derecho, en la última columna, encontramos, no los invento yo, los efectos de la pandemia. Y el calificativo es simplemente el de la Organización Mundial de la Salud. Del lado izquierdo, en la primera columna, me permití enlistar a los países pues, por el criterio que en términos de la pandemia los coloca como aquellos en donde ha habido mayor cantidad de decesos y de infecciones. No me fui al de infecciones porque ese tiene que ver con el número de habitantes, pero me metí solamente a la cantidad de personas que desafortunadamente han fallecido. Los 3 países en el mundo que más fallecidos tienen son Estados Unidos, son Brasil y es México. México ya ocupa el honroso segundo lugar. Y en la parte de abajo me permití colocar para ver si la tesis que habíamos propuesto antes funciona en la realidad y si la pandemia fue enfrentada en términos de derechos humanos con mayor éxito por aquellos países cuyos no solamente presupuestos teóricos, sino sobre todo sus presupuestos funcionales funcionan, digamos, bastante bien o suficientemente bien. Y coloqué a Noruega, que es el país que tiene el índice de desarrollo humano más alto. Coloqué a Islandia, que es el país que menor deceso y que ocupa el 7º, 8º lugar en ese índice de prosperidad. Y por supuesto a Japón, que está también dentro de la lista de los países con mayor índice de desarrollo humano. Vamos a ver si nuestro análisis coincide o no coincide con los datos concretos. Revisemos la primera columna. Vayámonos al estado de la democracia de estos 6 países. Comencemos, pues ni más ni menos que con el gigante de Norteamérica, con los Estados Unidos. Dije el gigante de Norteamérica, México también está en Norteamérica, pero obviamente no es el gigante. ¿Cuál es el estado de su democracia? Bueno, Estados Unidos tiene sin duda una democracia sólida. Pero atención, delante de su gobierno tiene a un personaje muy curioso que se llama Donald Trump, que es evidentemente un gobernante populista. Mucha atención. ¿Cuál es la situación de la economía norteamericana? En general sólida, pero ahora atacada con la pandemia, pues un desastre, sobre todo en materia de desempleo. Esto, por supuesto, está respaldado por cifras que no quise ponerles ahí para que no se volvieran locos. Hay un gravísimo desempleo en los Estados Unidos y que esto en buena medida está provocado porque no se tomaron las previsiones de política pública adecuada. Tanto el ámbito de salud norteamericano como el propio presidente fueron informados por las autoridades chinas de que había un brote del COVID que podía generarse en una pandemia, es decir, en una epidemia a nivel mundial. ¿A qué se dedicó el señor presidente Trump? Se dedicó a decir que no había problema, que estaban sólidos, que esto era una bronca culpa de los chinos. Ustedes saben que este tipo de personajes siempre encuentra a quien endilgarle el milagrito y bueno, la economía sufre. Su Estado de Derecho es sólido, porque muchas de las medidas administrativas dictadas por Trump, por ejemplo, contra los Dreamers u otros grupos de migrantes, han sido detenidas y contenidas, afortunadamente, por los jueces norteamericanos.
¿Cuál es el estado de la pluralidad y la tolerancia social en los Estados Unidos? Sin duda bajo. Una sociedad profundamente radicalizada y asusada en buena medida por el discurso presidencial, graves conflictos sociales, lo vimos todos por las redes, la problemática que se dio en Estados Unidos, y por supuesto gravísimos problemas de discriminación y violencia policial. ¿Cuáles son los efectos de la pandemia COVID-19 en Estados Unidos? Catastróficos. 164,531 decesos y contando. Brasil, que ahora está en tercer lugar, bueno, evidentemente tiene una democracia débil, balbuceante, con muchos problemas, pero ahora con un personaje también populista, Bolsonaro, que adoptó curiosamente medidas muy parecidas a las del presidente Trump. Hasta que él mismo se infectó y se vio obligado a ponerse un tapabocas, ¿verdad? La economía, que fue una economía sólida hasta algunos años, ahora está afectada por la pandemia y es un desastre. Su Estado de Derecho, pues, es balbuceante, y el grado de pluralidad y tolerancia social de Brasil no es alto. Hay una sociedad muy radicalizada de nueva cuenta y también conflictos de discriminación, sobre todo entre pobres y ricos, quienes están en las favelas, y una gran violencia policial. Las policías han entrado a las favelas a hacer destrozo y medio. Su escenario en efectos de la pandemia, catastróficos. Simple y llanamente catastróficos. 52,160 decesos. Vamos a mi país, a mi sufrido México. Bueno, la democracia, como sabemos, los mexicanos, pues es débil, es balbuceante, está en formación, ahí vamos con muchos problemas, y bueno, tenemos pues un gobierno populista encabezado por el presidente López Obrador, que adoptó, curiosamente, si ustedes revisan el discurso tanto de Trump como de Bolsonaro como de López Obrador, es literalmente el mismo. No hay problema, no uso el cubrebocas, no pasa nada, abrazos y besos, sálganse ustedes a la calle, salgan a las plazas. Y bueno, una economía ya en crisis, ahora se ve gravemente afectada por la pandemia. El anuncio del INEGI, del instituto que da las cifras sobre la situación en México, pues son más que alarmantes, casi una caída del 20% en el Producto Interno Bruto. Para mis colegas que están en otros países, sí, 20% de caída de la economía mexicana. El Estado de Derecho, bueno, salvo los más optimistas, no lo digan, pues tenemos un Estado de Derecho evidentemente balbuceante y tenemos una tolerancia y una pluralidad baja en nuestro país. Seguimos teniendo problemas graves de discriminación y una sociedad muy, muy radicalizada. Efectos en la pandemia COVID, catastróficos. 54,855 decesos y contando. Vámonos al otro lado de la moneda. No hay sociedades perfectas, no hay sistemas políticos ideales, los seres humanos son los mismos en todas partes, pero regulados bien por sus normas, sujetos a valores educativos, comprometidos socialmente, bueno, suelen actuar un poquito más racionalmente. Noruega tiene una muy sólida democracia basada en una monarquía constitucional, quizás la monarquía más seria entre las pobres monarquías europeas. Vean cuál es la situación de la monarquía española, pues es de dar pena. Uno no puede tender como el rey padre, ¿no? Cuando yo tuve la suerte de estar becado estudiando en España, gozaba de una enorme admiración social por el papel decisivo que tuvo Juan Carlos en el paso hacia la democracia. Como saben, Juan Carlos llega al poder porque lo deja Franco como heredero legítimo, ¿verdad? Ahí hay, por supuesto, una disputa entre los monarcas españoles. No me voy a meter a ese tema que me parece absolutamente intrascendente, pero Juan Carlos queda y el señor decide irse por una monarquía constitucional. Y por tanto hay un pacto de la Moncloa, se convoca elecciones, llega un primer presidente electo, Suárez, y quien logra contener el golpe de Estado
es el propio Juan Carlos. Tenía un pedigrí democrático indudable, querido por la gente, reconocido por su papel en la democracia. Cómo cambian las cosas, y ahora tiene que salir huyendo de España por los líos en los que está metidos y la problemática en la que ya metió a su heredero y, al parecer, gravísimos problemas de corrupción. Está siendo investigado por los fiscales españoles, pero hay ahí una especie de acuerdo político para no dañar a la monarquía más de lo que su comportamiento la ha dañado. Y, por supuesto, los partidos populistas están pidiendo el fin de la monarquía y que se imponga en España la república de ese tamaño. Bueno, Noruega es otra cosa. Tiene reyes serios, una monarquía democrática, muy proclive a estar con su sociedad, sin excesos ridículos. Fue afectada por la pandemia, pero con un fuerte apoyo a la mediana empresa. Fortísimo apoyo. Un Estado de Derecho sólido, una sociedad plural y tolerante. Y vean ustedes los efectos en la pandemia COVID. Hasta ayer, 256 fallecimientos. Islandia. Islandia está también entre los 20 países más desarrollados del mundo. Es sorprendente porque han sido muy poco afectados por la pandemia. Hay vías de recuperación sólidas de su economía, una sociedad plural y tolerante y un muy bajo efecto del COVID-19. O sea, sí se podía. Solo 10 fallecimientos anunciados por Islandia. Es cierto, algunos me dirán, oiga, pero estos están geográficamente ubicados donde el aire del mundo se regresa. Sí, efectivamente es cierto, tienen un alto nivel de aislamiento, pero cuando llegue el COVID, pues no importa si llega aquí o a Tlalnepantla o a Perú o a Argentina, llega y si no hay cuidado, se esparce dramáticamente. Japón, un país que tiene una monarquía parlamentaria, una democracia sólida, afectada por la pandemia, pero con también un sólido apoyo de programas a sus grandes empresas, a las medianas empresas y al empleo. Los japoneses tienen un seguro de desempleo muy importante que les permite sobrevivir en situaciones de crisis. Un Estado de Derecho sólido, una sociedad plural y tolerante con sus problemas, con su conservadurismo, con violaciones de derechos humanos a la situación de la mujer, con discriminación a ciertos grupos incluso desde el medievo, pero a final de cuentas una sociedad pujante en cuyo impacto la pandemia fue relativamente bajo, solamente 1,058 fallecimientos. Entonces, preguntémonos, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es evidente. Si aplicamos elementos científicos, si nos tomamos con seriedad las cosas, si nos tomamos, como siempre insisto, los derechos humanos en serio, otro gallo nos canta. Si en cambio la gobernación es un trabajo de improvisados, los derechos humanos padecen una gravísima asimetría donde hay mucha politiquería de los derechos humanos, pero una sólida recepción en las instituciones jurídicas, y no hay una coincidencia, una convergencia entre lo que la sociedad quiere y lo que el gobierno hace, los problemas están a la vista y son inocultables. Para mí la gran lección, no solo para nuestra querida América Latina, sino para el mundo, es que tenemos que poner mucha atención en que no se den las asimetrías que tenemos. Mientras sigan las asimetrías en el discurso axiológico, político y jurídico, los efectos van a seguir siendo catastróficos. Segundo, tenemos que trabajar en solidificar nuestra democracia. Es la base y la condición sine qua non para que los derechos humanos funcionen y funcionen bien. Y tercero, tenemos que entrar en una revisión muy seria, muy detallada, muy cuidadosa, con especialistas de las políticas públicas, con enfoque de derechos humanos en situaciones de crisis. No sabemos
¿Por cuánto tiempo vamos a convivir con esta crisis de salud que ha afectado y cambiado nuestro modo de vida? No lo sabemos aún. Antier, los rusos ya anunciaron, con muchas dudas por parte de la Organización Mundial de la Salud, respecto de si de la fase 3 se hicieron las pruebas que son menester para que la vacuna pueda aplicarse. Pero lo cierto, lo evidente, es que el bicho este se quedó para quedarse un buen rato y que va a seguir afectando nuestra vida cotidiana y sobre todo nuestra convivencia pública. Porque ahora el reto es recuperar lo perdido. En algunos países como México nos hemos tenido que lanzar de nueva cuenta a la calle con semáforos sanitarios rojos o naranjas, que no tenemos a ciencia cierta elementos para suponer que efectivamente estos semáforos corresponden a la realidad o han sido manipulados políticamente para no afectar las elecciones del año entrante. Y entonces los ciudadanos nos tenemos que salir a la calle, nos tenemos que enfrentar a la realidad y tenemos que confiar en lo que dicen nuestras autoridades. La gran pregunta es, ¿qué tenemos que hacer inmediatamente como ciudadanos, como académicos, como profesores universitarios? La frase de John Donne, creo que la dije la vez pasada y la repito, nunca preguntes por quién doblan las campanas. En materia de derechos humanos, las campanas doblan por ti, por cada uno de nosotros. Y Henry David Thoreau decía algo maravilloso que yo asumo en mi vida cotidiana. Dice Thoreau, no es obligación de los hombres y de las mujeres acabar con el mal en el mundo, pero sí hacer todo lo posible porque en su propia esfera personal no violen los derechos de los demás ni pisen la dignidad de los otros. Y en esa medida, creo que nuestro deber, a final de cuentas, es como seres pensantes, como seres comprometidos con nuestra sociedad, con nuestra familia, con nuestro país, porque lo estamos, pongamos lo que está de nuestra parte para evitar este brutal desarrollo asimétrico y hacer posible, en la medida de lo posible, que las cosas mejoren para todos. Muchísimas gracias. Eric, estoy a sus órdenes. Probablemente, si lo desean, daremos paso a algunas respuestas que pueda yo dar porque veo que hay una gran cantidad de preguntas aquí en el chat y con mucho gusto las atendo. Hola doctor, nuevamente sí, claro, como lo comenta, hay varias preguntas. Voy a comenzarle a leer la primera, que es de José Carlos, que nos pregunta, ¿está en peligro el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso cuando el Ejecutivo Federal, al parecer, invade esferas de fiscalías y jueces? La respuesta es obvia, sí, evidentemente. La debilidad, la simetría de los derechos humanos entre el discurso político y el discurso jurídico se ve ahí. Cuando el discurso político es dominante y opaca al discurso jurídico, los jueces sufren mucho. Yo aposté, lo decía la sesión pasada, que en las sociedades democráticas quienes terminan siendo el último valladar de defensa de los derechos humanos son los jueces. Y sí, en sociedades donde tenemos un discurso político avasallante, Juan Carlos, sí tenemos, por supuesto, un riesgo de que se afecten las garantías de los derechos humanos. Ok, perfecto. Aquí tenemos otra de Antonio, que nos pregunta, ¿será que si los países o sociedades que manejan una buena jurisprudencia y cultura sobre los derechos humanos hacen presión sobre los países con menos desarrollo sobre este tema acerca de condicionar la ayuda y la economía y cualquier otra ayuda de acuerdo a puesto en práctica dichas políticas que contribuyen a un mejor desarrollo sobre este tema? Sí, cuando hubo un cambio en las Naciones Unidas, abandonando el modelo de la Comisión de Derechos Humanos para convertirla en un Consejo de Derechos Humanos, se argumentó que este cambio obedecía al doble rasero en la política internacional en materia de derechos humanos.
Yo creo que ese doble rasero sigue existiendo. El rasero de los países desarrollados y el rasero que se aplica para los países pobres. Porque hay una visión idílica de que en países desarrollados no hay violaciones a derechos humanos, lo cual es una absoluta falsedad. En los países desarrollados también hay violaciones de derechos humanos y muy graves. Estados Unidos es el mejor ejemplo. Por lo tanto, hay esta proclividad a pensar que en los países desarrollados, bueno, hay una mayor certeza y certidumbre y por lo tanto se aplican políticas internacionales que no tratan igual y a veces el grado de exigencia es mayor para los países en vías de desarrollo. Esto desafortunadamente viene sucediendo desde la constitución de los organismos internacionales y es algo con lo que padecemos a nivel internacional. Solamente muy rápido hacer una postilla en el sentido de que una de las razones de la importancia de fortalecer los sistemas regionales es que en los sistemas regionales hay una mayor identidad, no solamente cultural, sino del desarrollo de los países y por lo tanto es más fácil entender la problemática. Es muy complicado desde las Naciones Unidas visualizar lo que sucede en la India y Afganistán y África respecto de lo que sucede en Tierra de Fuego, ¿no? Son realidades, idiomas, idiosincrasias diferentes. Y a veces de la política internacional es muy difícil que responda a un rasero común. Por eso es tan importante desarrollar los sistemas regionales. Por un lado, el sistema europeo, que es el que funciona muy bien, y el sistema interamericano que ahí va. Yo soy de la idea de que los sistemas que hay que fortalecer son los sistemas regionales porque es mucho más fácil entender y aplicar políticas que no tengan esta problemática del robo y rasero. En el sistema interamericano hay un doble nivel, porque hay países, básicamente Estados Unidos, que firmó la convención pero no está ratificada la convención y por supuesto no puede reconocer la competencia de la Corte Interamericana ni la va a reconocer jamás. Pero los Estados Unidos siempre se han movido por su territorio y los latinoamericanos, el resto de América Latina, nunca hemos tenido la capacidad que Bolívar quería que tuviésemos de unirnos y formar un frente sólido. No lo hemos podido hacer. Perfecto, muy interesante, doctor. Y ya para las últimas preguntas de esta tarde, nos comenta Alejandra si en México estamos ante la pérdida de derecho a la educación. No en sentido formal. Lo que sucede es que es muy bonito, es necesario. Esto no me quiero equivocar. Es absolutamente necesario tener los derechos en las constituciones y en el papel. Es muy importante. El problema es que el salto cuántico entre lo que está en el papel y lo que sucede en la realidad se lleva a cabo con políticas públicas. Por eso he insistido tanto en este tema. Sobre lo que hay que trabajar es menos sobre los textos legales y más sobre las políticas públicas. Porque aún en tratándose de gobiernos con problemas o con poca proclividad en favor de los derechos humanos, si tienen políticas públicas bien diseñadas, bien monitoreadas, bien analizadas, con presupuestos razonables, con objetivos claros, se pueden resolver muchos problemas. A mí me parece que hay que compartimentar los problemas. Es imposible resolverlo todo y al mismo tiempo. Durante inicios de la década de este siglo XXI, se pusieron de moda, se acordarán ustedes, los famosos diagnósticos de derechos humanos. Ya pasaron de moda y nadie se acuerda. Los diagnósticos de derechos humanos eran muy útiles, porque los diagnósticos de derechos humanos nos daban la posibilidad de saber dónde estaban nuestros déficits, dónde teníamos hándicaps y qué tipo de acciones y qué presupuesto y política pública necesitábamos para resolverlos. Yo me concentraría para evitar el deterioro de un derecho que está bien resguardado en la Constitución en políticas públicas dirigidas a la educación. Y ahí es muy importante, no lo pierdan de vista, que en las políticas públicas, para que tengan enfoque de derechos humanos, deben contar con la participación y el punto de vista de la sociedad. Las políticas públicas ni se hacen en lo oscurito, ni son decisiones unilaterales de los gobiernos. En las políticas públicas tiene que haber participación de los ciudadanos y eso solamente es posible en democracia.
Ok, perfecto. Aquí tenemos una última más. Déjame un segundito. Es de Marta Angélica. Dice, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para contribuir a que las cosas cambien? Lo mismo de siempre y con lo que cerré mi intervención. Primero, trabar conciencia de nuestros derechos. Segundo, seguir pagando impuestos, aunque se trate de un problema de lo que los técnicos llaman injusticia trivial. Después les explico qué es eso. Cumplir con la ley, seguir trabajando, amar y educar a nuestros hijos. Y yo creo que en la medida en que somos buenos ciudadanos hay un ejemplo que se contagia. Ser buen ciudadano no es fácil. Ser buen ciudadano no es fácil. Eh, Porque somos sujetos de extorsión. Pero un elemento adicional que es fundamental, un elemento adicional es que los ciudadanos se agrupen, sean capaces de tener asociaciones ciudadanas para hacer frentes comunes a ciertos tipos de abusos. Esa organización social a veces la hemos perdido y es un papel que han hecho con mucho éxito las ONGs. A mí me parece que es muy modesto lo que podemos hacer los ciudadanos, pero se va sumando. A mí me da mucha pena, por ejemplo, darme cuenta que gran parte de la responsabilidad de lo que pasa en mi país es responsabilidad ciudadana, que ni salimos a votar como debimos haber salido, ni fuimos cuidadosos en cómo hicimos el análisis de nuestro voto, ni estamos plenamente comprometidos. E implica saber dónde tirar la basura, pagar impuestos, no violar las reglas de tráfico. Cuesta más trabajo, pero hay que hacerlo. No queda otra manera que esa. No hay recetas mágicas. El problema del populismo, miren, déjenme abundar en esto, aunque sean 2 minutos, se los voy a robar. La sociología francesa del siglo XX, de finales del siglo XX, fue muy enfática en sostener que una de las características de las sociedades modernas era su complejidad. Las sociedades modernas son complejas y son complejas por múltiples motivos, por su diversidad, por la forma en que están estructuradas sus problemas, por la globalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las soluciones tienen que ser complejas. No existen soluciones mágicas, pero a los ciudadanos nos encanta que nos vendan soluciones mágicas. En 6 meses voy a acabar con la violencia. En 1 año vamos a ser el país más desarrollado. En 2 años vamos a tener un sistema de salud como el que se tiene en los países nórdicos. Eso no es cierto. Y cualquier ciudadano con el mínimo sentido común lo sabe. En México decimos que nos encanta que nos den atole con el dedo. El atole es una bebida que se hace con base en harina de maíz, es muy densa y se nos dice, se juega con ese concepto, ¿no? Que se los dé como a los niños, se les da atole con el dedo. Es pues para tenerlos callados, para entretenerlos. No, las soluciones son complejas, son integrales, no hay recetas mágicas, como no hay recetas mágicas para estar delgado, no hay recetas mágicas para conservar la salud, no hay recetas mágicas para obtener un título universitario. Pero, pues a los seres humanos nos encanta la magia, y está bien. A veces se vale si está en la literatura, pero en la vida cotidiana tiene costos muy altos. Totalmente de acuerdo, doctor Mario. Hay dos últimas preguntas que nos están insistiendo mucho que se las podríamos leer. Una viene desde Perú y nos comenta, mi pregunta es sobre si tiene algún enfoque sobre la actual política de Perú frente a los derechos humanos. Bueno, les confieso que a partir de la segunda estancia de Alan García le perdí un poco la pista a Perú. La tuve muy cercana porque tuve en Europa compañeros peruanos con quienes conservo la amistad y a los que quiero muchísimo, muy buenos juristas, gente muy comprometida, compañeros de baile, nos encantaba salir a bailar cuando éramos jóvenes. Eh, Creo que Perú ha tenido, y hay que decirlo, un muy importante desarrollo económico y han hecho las cosas bien.
es notorio que ha habido una evolución muy importante del Perú. Le han invertido al turismo, han explotado, es muy análogo lo que pasa en Perú con México, tiene una gastronomía fantástica, que es la mezcla de estos aspectos precolombinos con la influencia europea, pero me parece que Perú hasta hace poco tiempo no era claro, ha tenido un gran desarrollo y creo que las cosas han mejorado en el Perú. Me parece que desafortunadamente parecen los problemas endémicos muy parecidos a México, porque junto con Bolivia y México son de los países que tienen la mayor cantidad de población indígena en América Latina. Y por tanto traemos ahí algunos problemas muy serios de discriminación racial que todavía no nos acabamos de quitar de la cabeza y que desafortunadamente se siguen dando. Yo tenía amigos en el Perú quienes me decían que su mayor problema era ser cholos, era ser cholos. Entonces, yo no sé si esto siga pasando en el Perú. Ojalá el año que entra, cuando esto por lo menos se atenúe, pueda volver a darme una vuelta y seguramente estaré más informado para dar una opinión de qué es lo que está pasando en el Perú. Muchas gracias. Y ya ahora sí, para finalizar la sesión, nos pregunta Medardo Cazún, un término social democrático, ¿cuál sería el título para Nayib Bukele de El Salvador, según su análisis de derechos humanos? A ver, no me quedó muy claro. ¿Un término en qué sentido? Mm, ¿Me Ay, lo no. repite? ¿Me lo Ajá, mira, repite? le vuelvo a repetir la pregunta. Es, en un término social democrático, ¿cuál sería el título para Nayib Bukele de El Salvador, según su análisis de derechos humanos? O sea, ¿cómo calificaría América Latina en términos de derechos humanos? Si es que entiendo bien, si no, discúlpeme. Ajá. Eh, no lo sé. Me parece que es injusto y hasta torpe equiparar los desarrollos en América Latina, equiparar los desarrollos y las problemáticas. Hay fondos comunes, porque de entrada hablamos el mismo idioma, lo cual es una enorme fortuna, y fuimos conquistados por los españoles y nos dejaron cosas muy buenas y cosas también muy malas. Pero de ahí en adelante, las realidades de los argentinos y de los uruguayos, que son más similares, pero muy disímbolas a los de Centroamérica o a las que vivimos en América del Norte. Lo que sí yo veo es que Perú ha tenido un desarrollo importante, como lo digo. Sin duda, Chile ha tenido un desarrollo muy importante y me parece que sigue habiendo grandes altibajos en América Latina y que no hemos sido capaces, lo cual es más que evidente, de mantener una línea de continuidad. Nos da mucho llegar por la vía del péndulo, nos vamos de un extremo a otro. Y eso es peligroso en América Latina. Y ahí están los ejemplos de Venezuela y de otros lugares parecidos. Las recetas mágicas y los extremos, los fundamentalismos no son. En cualquier caso, bueno, eso es lo que yo pienso y lo que yo pienso no necesariamente coincide con lo que sucede en la realidad. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Realmente, agradecemos nuevamente todo su apoyo. Y no sé si nos puede hacer la invitación nuevamente para la próxima sesión que va a tener o este congreso que va a realizar a través de YouTube. Muchas gracias, Eric. Bueno, si se vale hacer publicidad académica, tenemos ahora, ¿por qué no lo pone en pantalla? Como Deme un muchos segundito. de los que están aquí conmigo saben, yo sigo siendo básicamente un profesor universitario y hace muchos años publiqué y sigo manteniendo al día un libro sobre introducción al derecho. Y ha habido un enorme interés por parte de los estudiantes, de mis alumnos y de mis exalumnos, de que presente mis clases por YouTube. Entonces, el 21, creo, de este mes, inicia mi curso en línea en Derechos Humanos, en Introducción al Derecho, teniendo como base mi libro de Introducción. Para quienes les interesen, mis cápsulas están apareciendo todos los jueves. Aquí está abajo, si pone la de abajo, Eric, Sí. y estoy en consonancia, la limón, con un queridísimo discípulo, Eduardo Álvarez, que tiene el mismo apellido que yo, pero no es mi
no es mi pariente, y vamos a dar en 8 semanas un curso de introducción al derecho. Me lo han pedido mucho los muchachos, las muchachas, mis alumnos y exalumnos, sobre todo los alumnos que llevan mi libro, querían oírme, no siempre ahora puedo viajar tanto. Yo voy a muchas universidades de América Latina y de México, y de Italia también en particular, pero ahora con esta pandemia, bueno, la solución que encontramos fue subir este curso. Vamos a empezar el día 21, estamos trabajando muy fuerte, haciendo una producción muy bonita de la introducción al derecho, que es teoría del derecho, y seguramente se van a interesar. Entonces, afortunadamente ha tenido mucha aceptación, tenemos ya mucha gente inscrita, y ahí lo tendremos. Y probablemente, y me lo están preguntando, lo estoy viendo en el chat, probablemente por ahí de noviembre también vaya a estar en la red un curso que voy a dar, un curso completo sobre derechos humanos con toda mi teoría multidimensional, con la dimensión filosófica, la dimensión política y la dimensión jurídica nacional e internacional de los derechos humanos, que viene muy bien tenerla en cápsulas, con lecturas, y luego de cierto, porque aquí, si bien las cápsulas van a estar grabadas, luego de cierto tiempo, cada número de capítulos vamos a tener una reunión en vivo con los estudiantes. A mí me encanta estar con las chavas y los chavos en línea, platicando con ellos, me rejuvenece mucho, me hace sentir muy bien y espero hacerlos sentir bien a ellos, y enamorados por el derecho, estar en esta comunidad que en torno a mi trabajo se está conformando, Eric. Eso es lo que estamos haciendo, y bueno, pues estamos a sus órdenes, tratando de servir, venimos al mundo a servir en la medida de nuestras modestas posibilidades. Perfecto. Pues muchas gracias. De igual manera yo les voy a hacer llegar la grabación de esta sesión. También les voy a dar la información sobre este curso del doctor Mario para que los que estén interesados puedan inscribirse. Y de igual manera les hago hincapié que visiten nuestras redes sociales, nuestra e-commerce por si quieren comprar el libro del doctor, de Introducción al Derecho, y aquí uno de nuestros cuantos distribuidores donde también pueden conseguir su libro, aparte de nuestra página www.mheducation.com.mx, donde pueden también obtenerlo. Pues nuevamente muchas gracias, doctor Mario, por Gracias a esta gran ustedes. sesión. Gracias a todos por en un día tan complicado, a las 12 del día, estar en México y en otros lados de América Latina. Muchísimas gracias. Igualmente gracias a todos nuestros asistentes. Muchas gracias por seguirnos y seguimos en contacto para nuestras siguientes sesiones. Que tengan muy buena tarde.